¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar o a conocer más bien la historia de cómo Dios empieza a formar al pueblo de Israel a través de su famoso patriarca Abraham. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar en el libro de Génesis el capítulo 12, que lleva por título Dios llama a Abraham. Y dice así en el nombre de Jesús. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios le hizo al padre Abraham. Dijo que de él haría una gran nación de toda su descendencia. Dice el versículo 4: y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra vasta, el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó ahí un altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. Vamos a continuar con otro subtítulo que dice Abraham en Egipto. Dice el versículo 10: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Gloria a Dios. Bueno, pues Dios empieza a reconstruir
Y le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso lo leímos en el versículo 2 y 3 del capítulo 12. Todo el relato de Génesis cambia drásticamente en el capítulo 12, dejando a un lado el cuadro general en el que interviene mucha gente. Se centra en un solo individuo. No es un gran rey, ni un hacendado con mucha tierra y grandes riquezas. Se trata de un nómada que ni siquiera tiene hijos. Su nombre es Abraham. El llamado de Dios, Abraham abandona la civilización y se interna en el desierto, donde pasa su vida vagando, yendo de un lugar a otro con sus rebaños, librando escaramuzas o batallas campales con la gente hostil que encuentra a su paso. Abraham tuvo que ser muy fuerte para sobrevivir, pero en esto él no era muy especial. Había muchos nómadas vigorosos que vagaban por el Medio Oriente. ¿Qué fue lo que hizo que este nómada llegara a ser tan importante? El nuevo modo de actuar de Dios. En primer lugar, Abraham llegó a ser tan importante simplemente porque Dios lo escogió. Poco después de la destrucción causada por el gran diluvio, Dios escogió a Abraham como cimiento de una nueva humanidad. En varias ocasiones notables, Dios le habló directamente, prometiéndole que su familia sería muy grande e importante en la tierra en que se encontraba. Estas promesas eran muy difíciles de creer. La esposa de Abraham era estéril. Abraham se estaba poniendo demasiado viejo como para tener hijos. No poseía ningún pedazo de la tierra, ni había perspectivas de que la poseyera. Sin embargo, Dios le pidió a Abraham que confiara en él, y pues eso es lo que a veces a nosotros nos hace mucha falta, aprender a confiar en Dios. Dios se glorifica y se manifiesta su poder en quien menos espera, porque imagínate, ¿dónde estaría la gloria que le podemos dar a Dios? Si cada quien con sus propias fuerzas o su propio mérito pudiera llegar a todas las metas que se proponga, no habría entonces necesidad de un Dios, ¿estamos de acuerdo? Por eso dice la Escritura que Dios de lo vil escogió para menospreciar al sabio y al entendido. Y bueno, la segunda razón por la que Abraham llegó a ser tan importante se desprende de la primera. Cuando Dios le hablaba, Abraham escuchaba. Abraham no era perfecto, estaba muy lejos de serlo. En ocasiones se alejó del camino en el que Dios lo había puesto, mintiendo o tratando de hacer que las promesas que Dios le había hecho se cumplieran a su propio modo. Y esto nos deja una enseñanza, porque a veces nosotros también, pues obviamente no somos perfectos. El hecho de buscar a Dios no nos hace perfectos, ni más ni menos que los demás. Simplemente ya no estamos solos y tenemos la guianza de Dios para una vida plena por el camino que es Jesucristo, su Hijo amado. Y pues obviamente cuando dice que luego él quería que las promesas que Dios le había hecho se cumplieran a su propio modo, a veces nosotros nos dejamos engañar por nuestro corazón y por nuestras emociones, y es cuando pensamos que o ponemos palabras en boca de Dios y decimos que Dios nos hizo sentir algo en nuestro corazón, que Dios ya nos confirmó algo, pero solo son producto de nuestro propio corazón, de nuestro propio deseo, que desea que ya se cumpla pues algo que nosotros estamos anhelando, pero que Dios aún nos da respuesta, o a lo mejor ni nos la va a dar, porque Él tiene algo mejor para nosotros. A pesar de todo, en los momentos decisivos de su vida, Él supo escuchar a Dios y le obedeció. ¿Te has puesto a pensar qué difícil es aprender a escuchar? Si nos cuesta trabajo aprender a escuchar a otra persona con la que estamos hablando, imagínate
lo difícil que debe de ser aprender a escuchar a Dios. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo por Dios, inclusive a su único hijo. Dios le puso su marca a Abraham, la marca de la circuncisión. A partir de entonces, los descendientes de Abraham iban a ser conocidos como el pueblo de Dios. Verdad sin censura. La vida de Abraham es una historia fascinante, con todas las características de la vida real, llena de momentos malos y buenos. No puede decirse que fuera un teólogo. Una comprensión más total de Dios tendría que esperar hasta la llegada de Moisés. Sin embargo, la fe de Abraham es la raíz del judaísmo y también del cristianismo. En sus encuentros con Dios encontramos una verdad cruda, sin censura, no una religión inventada por un filósofo, sino una fe tal como la que surge cuando Dios se encuentra con el hombre. ¿No sorprende entonces que el Nuevo Testamento cite a Abraham más de 80 veces y que Pablo diga a los creyentes que son verdaderos descendientes de Abraham? Eso lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 9. La vida de Abraham comenzó a desplegar la historia de los planes amplios de Dios. 2000 años después, Jesús, el descendiente de Abraham, vino a cumplir las promesas hechas a Abraham y a sus descendientes. Pues eso es lo que liga a Abraham, que se le conoce como el padre de la fe, porque a pesar de que todas las circunstancias eran adversas al entorno que él lo rodeaba, Abraham le creyó a Dios y su fe, le fue contada por justicia. ¿Cuántas veces a nosotros Dios nos puede dar una promesa y vemos que las circunstancias no tienen nada que ver con lo que Dios nos está prometiendo? Imagínate a Abraham, ya un hombre ya de la tercera edad, su mujer grande, estéril, y Dios le estaba prometiendo de que de su simiente iba a nacer o iba a surgir una nación tan grande que nadie la iba a poder contar, que iban a ser como los granitos de la arena del mar. Y él le creyó a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios nos hace una promesa en su palabra? ¿Realmente le creemos a Dios o empezamos a poner pretextos y empezamos a decir que no puede ser, porque estamos en esta situación, porque ya pasó aquello, porque no tenemos el otro? Y simplemente es una prueba en la cual Dios está midiendo nuestra fe, nuestro grado de confianza en Él. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, y sabemos que la fe es la certeza de lo que esperamos en algo que no podemos ver. Y dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Si te agradó el video, dale me gusta. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Ayúdame por favor a compartir este mensaje para que llegue a más almas que necesiten saber, que necesiten conocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y pues nos vemos en el siguiente video. Que Dios te siga bendiciendo en gran manera.